Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. A 3 días de que se abra la agencia libre y con ya algunos traspasos que han dado que hablar, hoy traigo al canal a, un viejo conocido ya, ¿no? Como Sergio Rabinal. Y vamos a hablar del CBA, ¿no? Del famoso convenio colectivo que está dando muchísimo que hablar por las limitaciones que está imponiendo y que veremos que también explica varios de estos movimientos que hemos visto y que quizás muchos de vosotros os habéis echado las manos a la cabeza, ¿no? Por ellos, pero veremos y lo explicaremos a través de este nuevo convenio colectivo que han firmado pues, los 30 propietarios con la asociación de jugadores, ¿no? Y que va a entrar, como digo, en solo 3 días, el 1 de julio, cuando se abra la agencia libre, pues ya tendremos este nuevo convenio y vamos a explicarlo paso por paso, vamos a ver cómo funciona la NBA, cuáles son los cambios y vamos a hablar también, como digo, de estos movimientos, para que, pues bueno, entendáis bien todo lo que está pasando. Como siempre, os voy a recordar que os podéis suscribir por aquí, que no cuesta nada y la verdad que ayuda mucho, ¿no? A seguir pues creciendo el canal y generando contenido semana a semana. Y bueno, como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. A unos días de que se abra la agencia libre, ya hemos visto unos cuantos movimientos y bueno, hoy se pasa por aquí un viejo conocido ya del canal, del podcast, que ya lo hizo el año pasado. Él es Sergio Rabinal. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy buenas, Marcos. Bueno, encantado, ya sabes, de lo que me invitan, si tengo tiempo, y poder cuadrarlo por mí, genial. Y un poco para explicar todo el tema del CBA, del convenio colectivo, cómo afecta a la agencia libre y al mercado de traspasos. Bueno, el mercado de traspasos siempre hay, bueno, quiero decir, ya me entiendes, porque va a haber cambios muy notables y que van a cambiar, o sea, no va a ser una revolución, pero sí que modifica muchísimo tal y como conocemos la NBA a día de hoy. Ujú. De hecho, ahora nos meteremos en ello porque creo que es algo fundamental, ¿no? Entender este nuevo CBA, que seguro que muchos de vosotros que nos estáis viendo, nos estáis escuchando, habéis oído hablar de él, pero quizás no habéis profundizado tanto en todo lo que conlleva, ¿no? Que como bien dice Sergio, pues al final son varios cambios, no es muy radical, pero sí que sobre todo para estas franquicias que más estaban gastando, ahora hablaremos de ello. Pero bueno, antes de meternos e intentar también pues, explicar, ¿no? Estos movimientos que así a priori pueden no tener, ¿no? Todo el sentido en cuanto a lo que es la competición o en cuanto a mejorar los equipos, pero sí en cuanto al nuevo convenio colectivo, ¿no? Que se está aprobando. Pero bueno, antes de nada, para el que no te conozca, Sergio, bueno, un zaragozano, ¿no? Historiador, pero que ya lleva unos cuantos años ejerciendo como periodista. Te hemos podido leer en Ujú. diversos medios, ahora en Sporting News, ¿no? Como la NBA en España. Sí. Y luego, bueno, también te hemos podido leer en el último libro, ¿no? O el libro que has sacado hablando de David Stern, ¿no? También muy interesante. Y ya te paraste por aquí Ujú. para hablar de ello. Pero cuéntanos un poquito, así a grandes rasgos. Bueno, pues yo soy redactor de NBA.com España, que es Sporting News. Somos la única web oficial de la NBA en España, al igual que Argentina y México y otros países. Pero bueno, mencionabas antes el tema del libro. El libro se llama Dios, Patria, Rey, la NBA según David Stern. Y no porque la haya escrito yo, sino porque creo que no hay otra obra, ni en inglés ni en castellano, que englobe todo lo que se trata en el libro, que te permite entender cómo funciona la NBA desde un plano deportivo, un plano económico, un plano, digamos, de empresa, que es muy frío, pero que en definitiva configura la realidad diaria de la NBA. Y a través de la figura de David Stern puedes entender por qué hay cambios que se han producido ahora, por qué hay cambios que nunca se van a dar o se tendrán que dar dentro de mucho tiempo porque no se dan las condiciones que en el batallas o ciertos puntos que hicieron imposible otras medidas, como por ejemplo en este caso actual que tenemos es el segundo apron del límite salarial, que en definitiva es un hard cap, es un límite salarial duro. Y es una de las grandes victorias, no sé ya, y a esto no sé,
pero sé a quién afecta. Es decir, no sé si es una victoria del NBA como liga, si es una victoria de los propietarios pero sí que sé que es una derrota de los jugadores, porque al final que los equipos no tengan toda la capacidad para poder gastar todo lo que quieran, repercute sobre los propios jugadores porque va a haber jugadores de menor nivel que van a tener que salir traspasados o van a tener que la propia franquicia no tiene el dinero suficiente como para poder firmarles. Ujú. No, es muy, por eso también me hacía especial ilusión, ¿no? Pues poder traerte aquí al canal, ¿no? Al podcast a comentarlo por todo lo que tú dices, ¿no? Porque este libro también como que marca también para entender, ¿no? Un poco qué ha sido la liga desde el principio, cómo se ha ido desarrollando hasta el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar ya a hablar de este nuevo convenio, ¿no? Colectivo, que sí que es Ujú. verdad que todavía no es oficial, porque se están arreglando algunos flecos, ¿no? Que hay, pues, que todavía Sí. no están demasiado claros, pero para alguien que esté escuchando, ¿no? Ahora todo el rato el término CBA, ¿qué es exactamente el CBA y cómo va a afectar, ¿no? De cara a tanto a esta temporada como a futuras temporadas, ¿no? Porque esta temporada, digamos, que va a ser un poquito también de transición, ¿no? Preparándonos para algo más duro en las siguientes. Sí. Bueno, el CBA son las reglas del juego. De la misma manera que tenemos un manual de reglas en la cancha para saber lo que son los pasos, qué es un triple, hasta dónde llega el instant replay, esto es lo mismo. El convenio colectivo marca las normas de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y de lo que es posible hacer, te dice hasta dónde puedes llegar, cuáles son tus límites, cuáles son tus restricciones, etcétera. ¿Qué grandes cambios hay dentro de este convenio colectivo que para mí sí que cambia en gran medida la manera en la que se puede entender la NBA desde un punto de vista deportivo? No es ahora que Stephen Curry vaya a dejar de ser un buen jugador, sino que va a limitar mucho la capacidad de gasto de las principales franquicias. Es decir, para que tú tengas un super equipo como van a ser los Phoenix Suns, vas a tener que poner muchísima pasta para pagar los impuestos y no solo eso, sino que vas a tener limitaciones a la hora de poder moverte o poder mantener el equipo. Es decir, que se te va a hacer mucho más complicado. No te lo prohíben, pero sí que te lo hacen más difícil. Lo primero es un segundo límite salarial dentro del impuesto de lujo, que asciende a 189 millones,5 más o menos. Es decir, ¿tú puedes superar esa cifra? Sí, pero vas a tener que estar pagando mucho. Y si superas esa cifra, luego analizaremos, tendrás diferentes penalizaciones a lo largo del tiempo. El segundo cambio, que para mí es más importante, es el aumento del salario máximo que puede tener un jugador. Es decir, si ahora Jaylen Brown, por ejemplo, es perceptible de una renovación por 5 años. Hasta ahora podía renovar por el 120% de su anterior contrato. Pongamos que si cobraba 20 millones, pues el siguiente tendrá que ser, no sé, no soy de números, pero 44, lo que sea, ¿vale? Pasa del 120 al 140, lo cual es una locura. Y otra cosa que no se habla mucho, pero para mí tiene mucha importancia porque lo han metido ahora, porque era un error que no existía, porque no se contemplaba esa circunstancia, es que este nuevo convenio colectivo eh, limita las subidas del límite salarial, valga la redundancia, a un 10% interanual. Es decir, que si mañana la NBA firma un nuevo convenio televisivo con ESPN, con TNT o con lo que sea, como ocurrió en 2016, no va a subir en plan de 136, que es el límite salarial ahora, no va a subir a 200 millones. Por tanto, los Warriors o los Suns van a poder firmar mañana a Kyrie Irving dándole un máximo, que es lo que ocurrió con los Warriors, razón por la cual pudieron fichar a Kevin Durant como agente libre. Cosa que bajo estas normas ya no va a ser posible. Es decir, de esta manera este convenio colectivo lo que busca es igualar de una manera, digamos, más artificial o orgánica, que pueda haber igualdad de oportunidades entre las 30 franquicias. Aunque luego en la práctica no vaya a ser así, porque los mercados grandes siempre son los que acaban imponiéndose por una capacidad acumulativa de capital, de mayores ingresos, etcétera. Pero sí que impide que te plantes unos Warriors o unos Lakers en 2026 que tienen el espacio suficiente para firmarte al agente libre de turno y te rompen el equilibrio de la NBA. Esas son yo diría, las tres grandes claves. Luego ya hay pequeños cambios que son necesarios, pero no creo que vayan a cambiar tanto. Hablabas de este segundo, que bueno, se le denomina Tax Apron, ¿no? Apron.
que estaba en eso, unos 180 y algo millones, 82,5 más o menos, poniéndonos un poco en alguien que a lo mejor no conozca tanto la NBA, ¿no? Cómo funciona. La NBA funciona con actualmente un límite salarial, ¿no? Que se va ajustando, depende de la temporada. Actualmente creo que son 136 millones, si no me equivoco. Luego tendrías un impuesto de lujo, que actualmente estaría en 165, que a partir de ahí empezarías a pagar, pues, por cada dólar de más que te gastes, ¿no? Entonces, la principal diferencia de este CBA es que hasta ahora simplemente había como un primer tax apron, ¿no? Y ahora se incluye este segundo, que va a ser mucho más restrictivo, que es aquí donde venimos y digamos, lo que vamos a hablar ahora y vamos a analizar, ¿no? El gran cambio, ¿no? De este CBA. Sí, a ver, digamos que es un poco laxo esto porque nadie. No hay es muy raro que un equipo se quede por debajo de los 136 millones de dólares en salarios, ¿vale? Porque a lo poco que tengas dos jugadores que cobren un poquito más, ya te vas por encima del 136. Por tanto, entre los 136 y los 165, ese es el límite real salarial en el que se mueven los equipos. Los equipos siempre quieren estar por debajo de esos 165, 160 millones, que es el umbral, a partir del cual tú ya tienes que pagar una tasa de impuesto de lujo. Lo que decías, hasta hoy hay, digamos, un límite que iba hasta 172. Y daba igual si pagabas 173 que 215, por ponerte un ejemplo. Por tanto, era muy desigual, porque podías tener a unos Bucks que, pues bueno, tienen 175, que ya son dineros, y a unos Clippers que estaban pagando 200 millones. Es una barbaridad. Por tanto, esto lo que busca es persuadir a los equipos que más gastan de meterse en esas tesituras. Porque al final lo que acaba ocurriendo con los Clippers, con los Warriors, es que es una huida hacia adelante. Es decir, aumentas constantemente el gasto, vas armándote, vas añadiendo más jugadores y al final eh, no es un modelo de negocio desde el punto de vista objetivo, empresarial, etcétera, que sea viable. Porque los Clippers, sí, a ver, Steve Ballmer tiene todo el dinero del mundo, pero estamos hablando que igual este año, con todos los impuestos que va a tener que pagar, se va a 400, 500 millones de dólares en gasto solamente de nóminas. Porque aunque los salarios de los jugadores asciendan a 200 millones, las multas por cada dólar que superas del límite salarial son bastante grandes. Y cada dólar por un millón que te pasa son muchos millones. Sí, sí, no, está claro. Entonces vamos, si te parece ahora, Sergio, a entrar a profundizar vamos, en lo que diferencia, ¿no? En el CBA, en este segundo apron, ¿no? Que se le llama, porque luego al final es lo que tú decías. Sí que es verdad que tenía cosas también, como creo que había un aumento de los contratos two-way, ¿no? Que pasan de 2 a 3, bueno, estos jugadores de la Liga de Desarrollo, eso es, que también es un cambio importante. Luego también había leído tema de adelantamiento de las negociaciones de los agentes libres, que hasta ahora no se podían hacer y en cambio ahora si es de tu franquicia, pues sí que lo puedes adelantar. Pero, como tú bien apuntabas antes, el cambio principal está en este segundo apron, ¿no? En esta segunda tasa que va a estar eso, pues un poco por encima de los 180 millones. Y sí que me gustaría que nos explicases un poco qué va a pasar, ¿no? Con estos equipos que pasen, nunca mejor dicho, pues este límite, ¿no? Que al final es lo que tú dices, ¿no? Pues pretende controlar a pues, gente como Balmer, ¿no? Que al final les da igual gastarse 500 millones y esto intenta un poco, pues reducir estos súper equipos y estos, sobre todo, propietarios que les da igual completamente gastarse el dinero porque lo tienen por castigo, ¿no? Prácticamente. Ojalá estar en ese castigo. Eh, bueno, digamos que vamos a explicarlo por dos partes. En el primer apron, en el primer límite, que es en el que está la mayor parte de equipos, por tenerlo un poco claro. Digamos que el primer apron está en 172. Yo ahora mismo, ya en ese primer apron, tenemos a Miami, tenemos a Boston y, bueno, y probablemente Denver Nuggets, ¿vale? Por tanto, ¿qué les va a pasar a estos equipos? A Denver, a Boston y a Denver. A Denver, a Boston, a Denver, a Boston y a Miami. Que no van a poder firmar a jugadores en buyout. Es decir, que cortan mañana a LeBron James, Miami no lo puede firmar porque cobra más de cierta cantidad. Y segundo, que no pueden utilizar las excepciones de traspaso, las TPE, de la misma manera que se podían utilizar hasta ahora. Es decir, son dos cosas que no te afectan mucho, pero sí que eran algo muy común para los equipos. Y ahora vamos a lo gordo. A partir de los 182 millones, tenemos seguramente a Warriors, a Clippers y a los Suns. ¿Qué les va a pasar ya a partir del 1 de julio? Lo primero, que no pueden utilizar su excepción de nivel medio, es decir, la excepción salarial de 12,5 millones que se ha utilizado, por ejemplo,
para firmar a Dante Di Vincenzo, que la puedes partir y no darle los 12 millones, pero esa excepción ya los Warriors no podrían el año pasado haber fichado a Dante Di Vincenzo. Por ejemplo, tampoco pueden utilizar las limitaciones en las excepciones de traspaso, lo que decía, ni para un traspaso normal ni para un sign and trade. Por tanto, te limita mucho. Y lo más importante aquí es que si a partir de 2025, es decir, termina esta temporada que va a empezar la 23-24 y empieza la 24-25, si estas franquicias están dentro de este límite salarial duro, no van a poder utilizar ni traspasar su ronda de draft de 7 años adelante. Es decir, si estamos en 2025, pues hasta la de 2032 está completamente congelada. ¿Eso qué significa? Que un equipo no puede enviar su ronda de draft de primera ronda de dentro de 7 años para conseguir a un Bradley Beal. Están completamente limitados. Eso que decía es para restringirles. Luego, si quieres, lo comentamos, pero a futuro es muy importante, que lo comentábamos antes, lo que han hecho los Warriors y lo que han hecho los Celtics. No para este año, sino para el siguiente, con los traspasos de Jordan Poole, de Chris Paul y de Marcus Smart. Al mover a Jordan Poole, los Warriors el año que viene ya no van a estar en el segundo apron. De hecho, no estarán ni en el lujo, porque pasarán de 176 millones garantizados que están en este año a 142, por debajo de ese primer apron. Pudiendo además cortar a Chris Paul, que lo cortarán porque tiene un contrato parcialmente garantizado. De hecho, justo ahora quería un poco para que la gente viese, ¿no? Porque ahora hemos trabajado un poco la teoría, ¿no? Que la gente pues sepa cómo funciona un poco la NBA, qué es este nuevo CBA, cuáles van a ser las cosas que pasan, pero sí que me gustaría hablar un poco de estos movimientos, ¿no? Que ya ha habido, lo que comentabas tú, ¿no? Por ejemplo, el contrato de Jordan Poole, ¿no? Que la gente pues se echaba las manos a la cabeza, también por el fit un poco de Chris Paul, pero es que al final Jordan Poole creo que tenía un contrato de 128 millones, me parece que eran, más o menos, o sea, en los años que tenía, y con esto lo que hace es pues liberar este espacio que le permita, como tú bien dices, pues estar por debajo, ¿no? Y dejar de pagar pues las cantidades, ¿no? Que estaban pagando. La cosa con los impuestos de lujo, sí, la cosa con los impuestos de lujo en la NBA es que cuantos más años pasas tú dentro del impuesto de lujo, más tienes que pagar, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que por un año entres dentro del impuesto de lujo, que te fastidia, pero dices, bueno, a que tengas 3 de cada 4 años. Si en 4 temporadas has estado 3 veces dentro del impuesto de lujo, te penaliza porque tienes que pagar más. Por tanto, los Warriors, al igual que hicieron los Celtics en la 2020-2021, cuando no decidieron renovar a ciertos jugadores, cuando empezaron a mover a gente como Kemba Walker, etc., lo que hacían era salirse del lujo para no tener que pagar, pasar, digamos, una temporada, porque no olvidemos que las temporadas no terminan con las finales de NBA, terminan el 30 de junio de cada año. Por lo tanto, tú podrías traspasar a todos tus jugadores con contrato el 30 de junio y terminarías, esa temporada fuera del impuesto de lujo, cuando ya realmente tú no te juegas nada, pero sí que te estás jugando, pues digamos, todo el verano, etcétera. Por tanto, lo que los Warriors quieren con este movimiento es ahorrarse dinero para una temporada fuera de lujo. Bueno, quién sabe lo que puede ocurrir, quién sabe qué jugadores pueden ser agentes libres. Y lo que decía antes, simplemente con el traspaso de Jordan Poole y otros movimientos que han hecho, han liberado de 176 millones que tienen este año, a falta de renovar a Draymond Green, a falta de renovar a cierta gente, pasarán el año que viene a 142. Tienen que renovar el año que viene a Klay Thompson, que pedirá sus buenos dineros, legítimamente. Pero pueden cortar a Chris Paul con el dinero que. Pueden renovar a Klay Thompson con el dinero que corten a Chris Paul. Ya estás debajo del lujo. Ahí ya es una victoria de los Warriors. Incluso aunque este año no ganen la NBA. Ellos están pensando a largo plazo y en negocio, porque nos guste más, nos guste menos. La NBA es un negocio y cuando se manejan estas cifras, quieres recortar un poco los gastos. Y luego, además, también hay una complicación, ¿no? Adicional para las franquicias, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que ahora, pues, los jugadores van a pasar a cobrar más, ¿no? Antes era el 120%, habías comentado, es un 140, ¿no? Por ciento del pasado contrato. Y esto tiene un poco que ver también, por ejemplo, el caso de Smart, ¿no? Con el traspaso de Porzingis, el hecho de tener o de renovar a Jaylen Brown. ¿Cómo afectó en este caso todo esto, ¿no? Porque recordemos lo que tú comentabas al principio, que es hasta el 1 de julio, ¿no? Que es cuando empieza este CBA, y entonces aquí cambian las condiciones, ¿no? Ahora mismo no recuerdo, voy a mirar mientras hablamos el salario que tiene Marcus Smart. Marcus Smart cobra, o iba a cobrar el año que viene, en la 24-25, 20 millones y en la siguiente 21, ¿vale?
Porzingis, es que este año terminará contrato y son 36 millones o así aproximadamente. Los Celtics están pensando en eso, quieren apuntalar la renovación de Jaylen Brown, incluso a pesar de que luego lo acaben traspasando, porque hay que explicar a la gente que tú siempre que tienes a un jugador que has formado tú o que has recibido tú y que es perceptible de un salario alto, lo tienes que renovar sí o sí, porque si se va libre, tú ese dinero lo pierdes. Ese potencial espacio dentro del límite salarial, que es lo que les pasó a los Mavericks con Jalen Brunson. Los Mavericks, por no querer pagarle X dinero a Jalen Brunson, lo dejaron escapar y ese dinero que podían haber utilizado en firmarle y luego traspasarle al año y medio, lo perdieron. Eso es un riesgo que una franquicia no puede cometer, aunque luego el jugador no sea lo suficientemente bueno. Lo mismo con Ben Simmons en los Sixers. Puede que no lo merezca, vale, pero es que luego te permite traerte a un James Harden. Esa es la clave. Tú aumentas tus salarios en función de lo que puedes hacer luego con ese contrato, independientemente de que si ese jugador es bueno o es malo. Los Celtics lo que hacen con Kristaps Porzingis y Marcus Smart es lo mismo que con los Warriors y Jordan Poole. Liberar salarios a futuro. ¿Para qué? ¿Para tener maniobrabilidad salarial? ¿Para salirse del lujo? ¿O para poder renovar a otro? Depende un poco. Luego ya entraríamos en cuestiones deportivas de por qué Marcus Smart no debería haber continuado en los Celtics, porque sí, etcétera. Pero son cosas que tienen una explicación deportiva y tienen una explicación sobre todo salarial, sobre todo en estos momentos de cambio. Ujú. Luego también había un caso interesante en el que hicieron los Mavs, ¿no? Este movimiento que hicieron la noche del draft, ¿no? Para liberar un poco el caso de Davis Bertans, que al final también va un poco dirigido a esto, ¿no? Sí, exacto, porque Bertans tenía además una opción de jugador para el año que viene, por tanto seguro que te le va a aceptar porque nadie le va a pagar más de 5 millones al pobre Bertans. Pero es muy interesante porque se genera una excepción de traspaso y al mismo tiempo los Kings liberan espacio salarial y se meten por debajo del límite, por tanto pueden utilizar ese espacio para firmar jugadores como agentes libres. Fueron un movimiento que pasó muy por debajo del radar, como decías, que es muy interesante y que en el peor de los casos los Mavericks ya tienen un pivot sobre el que pueden jugar, que es Richard Holmes, que ahora se está rumoreando que estaban tratando de intercambiarlo por DeAndre Ayton en un traspaso a tres bandas, por tanto pues, es un poco complicado poder encajar esa operación, pero son este tipo, todos los movimientos que veamos que digas, no tiene mucho sentido deportivo, tiene que ver con una cuestión económica, porque de esa manera los equipos liberan sus nóminas a 2, 3 años vista, porque están planificando a futuro, independientemente de que el año que viene vayan a acabar en undécima posición, primeros, segundos o terceros. Eso ya se verá, en la NBA es muy difícil predecir. Claro, y es que en este caso también el intercambio les favorecía, incluso porque ellos ya tenían la idea de coger, ¿no? A Lively, ¿no? Que era este interior que ellos querían, y al final cambiar esto con Oklahoma, que asuma este contrato, pues al final para ellos pues les viene bien, ¿no? Y luego también me gustaría comentar un caso que me hace, bueno, yo creo que a todo el mundo, ¿no? Nos extraña un poco porque es lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo a los Celtics adaptándose a este nuevo CBA, estamos a los Warriors también pues intentando adaptarse a él, pero en el otro lado estamos viendo a unos Phoenix Suns que simplemente entre cuatro, ¿no? Y ahora encima parece que han dicho, no sé qué va a pasar, pero parece que apuestan, ¿no? O al menos por el momento, por la continuidad de Ayton. Entre los cuatro es que ya se van, bueno, por encima del impuesto de lujo y claro, les da cero maniobrabilidad, ¿no? Que es lo que tú comentabas antes. Entonces, ¿cómo se puede explicar este caso? Porque es un caso que, como digo, va justo al contrario de lo que están haciendo los otros equipos, ¿no? Bueno, en este tipo de casos hay dos formas de verlo. Una, que es un dueño nuevo, por tanto quiere marcar territorio y decir yo voy a ser el que más dinero gasta, que es lo que pasó con Steve Ballmer en su momento con los Clippers. Y luego una cuestión de que no sé si decir osadía o necedad, pero si todo el mundo está haciendo una cosa que parece lógica y tú estás yendo en la dirección contraria, o eres el más listo de todos o vas a acabar retratado. Y creo que los Suns van a acabar retratados. Igual luego esto se ve dentro de 3 años y parezco un tonto. Pero salarialmente confiar todo tu futuro a dos jugadores que son tan proclives a lesionarte pero que independientemente en playoffs rinden muy bien, como son, bueno, dos proclives son Kevin Durant y Bradley Beal en las sesiones, pero dos jugadores que rinden muy bien en playoffs son Kevin Durant y Devin Booker. No sabemos qué va a ser de Bradley Beal en playoffs, pero a mí no me parece una decisión inteligente. No me parece una decisión inteligente porque el dinero que va a cobrar Bradley Beal es completamente desmesurado para el nivel que tiene. No digo que sea malo, sino que no es coherente. Es como Austin Reeves cobrando
1,8 millones o 1,2 millones. No es coherente para el valor real que tiene. Que bien por él, o sea, ojalá pillar yo esos 50 millones de dólares, pero no es culpa nunca del jugador firmar por grandes cifras, es culpa de la franquicia que se lo da. Así que es una mala operación hacer ese traspaso, porque si hubiesen mantenido o hubiesen utilizado esos contratos de otra manera, podrían haber conseguido otros jugadores, aunque fuesen de peor valor o de peor percepción respecto a lo que es la estrella de Bradley Beal. No sé hasta qué punto Bradley Beal te puede cambiar la realidad deportiva de un equipo, pero sí que salarialmente estás atado de pies y manos. O sea, Phoenix ya sin hacer nada, ya el año que viene ya está dentro del segundo límite salarial, del segundo límite de lujo, sin hacer nada. Ya está dentro del hard cap. Claro, y eso te limita y de hecho lo estamos viendo, ¿no? Bueno, lo vemos esta temporada en el caso de los Nuggets, al final también necesitas secundarios, ¿no? Jugadores de rol, como el caso de Bruce Brown, ¿no? Por ejemplo, KCP. Y claro, este perfil falta, ¿no? En los Suns, evidentemente tienes todos los puntos que quieras, porque tienes a Kevin Durant, tienes a Bradley Beal y tienes a Devin Booker. Veremos también Ayton, ¿no? Que a ver cómo lo gestiona, ¿no? Frank Vogel, que, bueno, parece que siempre ha sido de jugadores altos, entonces veremos a ver cómo le hace jugar, pero yo sinceramente pensé que lo iban a traspasar un poco por esto, ¿no? Por coger varias piezas que pudieran ayudar, ¿no? Pero por lo que hemos leído los últimos días, parece que finalmente, o es lo que se puede leer, van a confiar en él, ¿no? Bueno, yo aquí soy bastante escéptico y creo que le acabarán traspasando más tarde o más temprano porque por construcción de plantilla no puedes tener un pivot que te cobre 28 millones o así y no tengas banquillo, porque Ayton con esos 3 jugadores que hay a nivel ofensivo no puedes sacar más de 10 puntos por partido, por tanto no puedes pagarle 28 millones a un jugador que te va a hacer 10 puntos por partido, porque te lo puede hacer igualmente uno que cobra 1,8, por ponernos completamente fríos con la hoja de Excel. Decía antes que los Suns están dentro del límite salarial, están dentro del límite salarial hasta 2026. Y todavía no hemos empezado la 23-24, ¿vale? Ahora ya vuelvo sobre lo que estamos hablando. Yo creo que sí que va a salir traspasado, por lógica pura deportiva, que acabará siendo un mal traspaso, probablemente, pero es que igual lo que los Suns ahora mismo necesitan es perder un traspaso para añadir 5 jugadores. Y esos 5 jugadores que sean, como decías, un KCP, que sea un tirador, que sea un defensor, que sea un interior más o menos aseadito y poco más. O sea, porque es que tampoco necesitan mucho más para encontrar el equilibrio, porque ahora mismo Phoenix necesita equilibrio y coherencia dentro de su plantilla. Sí, sin duda. Y quería preguntarte ya para ir acabando, ¿qué te había parecido, o sea, o qué te parece a ti este nuevo CBA, ¿no? O sea, porque bueno, comentabas al principio que evidentemente yo creo que la lectura general puede ser positiva, ¿no? Por el hecho de intentar igualar las cosas, intentar que estos propietarios, ¿no? Como decíamos Balmer, pues no se gasten todo el dinero del mundo y pueda haber cada vez más brecha entre las diferentes franquicias, aunque es verdad que no siempre, y bueno, se está viendo, ¿no? El hecho de gastar más, pues te lleva a la gloria deportiva, pero sí que es verdad que se abría una brecha que con esto, al menos, parece, o en este ámbito, al menos, pues parece que se va poco a poco intentar reducir, ¿no? Pero en términos generales, y no solo hablando de esto, ¿qué te parece esto? Tengo curiosidad. A nivel económico tengo mucha curiosidad de cómo se puede desarrollar este convenio colectivo, porque puede generar tanto una igualdad muy artificial en la que nadie no se tenga muy claro hacia dónde van los tiros, cuál es el dominador, o se puede dar una igualdad orgánica, como es la actual, en la que los campeones se van sucediendo, los finalistas se van sucediendo de una manera en la cual tú dices, ha ganado o ha pasado a la final de la NBA porque se lo merecía, no por una cuestión de que es que no pudo firmar a este jugador o no puedo traspasar a este jugador. Por tanto, tengo curiosidad, no sé, no puedo valorarlo aún porque no sabemos todavía cómo van a desarrollarse los equipos, si estas limitaciones van a ser efectivas o van a ser una limitación, valga la redundancia. Sí que es positivo el hecho de que se aumenten los contratos two-way, que se aumenten las excepciones de nivel medio, porque eso repercute sobre la clase media de la NBA, que son la gran mayoría de los jugadores, ¿vale? Los jugadores en la NBA, la mayor parte no cobran 40 millones, cobran 10, 5, 7 como mucho. Por tanto, que se suban estas cosas es positivo. Y tengo dudas respecto a otra cosa que tiene que ver con el CBA, pero que ahora evidentemente no se habla, y es el torneo de temporada. A mí me parece un error mayúsculo meter un torneo dentro de temporada, no me parece algo que necesite la NBA para absolutamente nada. Creo que es un intento, vamos a llamarlo
vamos a decirlo de esta manera, de replicar esta lógica de la Kings League, salvando mucho las distancias, de que constantemente tienes que dar contenido, como si la NBA no te produjese ya contenido de por sí. La NBA está muy marcado sus tiempos, etcétera. Por tanto, a mí un torneo de temporada me parece una absurdez. ¿Funcionará? Probablemente funcione, pero al igual que se ve en otras competiciones, meter cosas nuevas por meter cosas nuevas lo único que genera es desazón, desidentificación de la gente con el producto y al final lo devalúa. Así que ese es, digamos, mi único punto negativo. Y luego otro punto positivo que hay que destacar es que se despenaliza el uso de los cannabinoides, tanto de la marihuana convencional como del CBD deportivo, del CBD en términos deportivos, que es positivo. Lo primero porque quita ya una venda evidente de que los jugadores y todas las personas, o la gran mayoría de las personas, consumen drogas de manera recreativa. Al igual que el alcohol y el tabaco, que no es algo llamativo. Vale, pues Sergio, nada, oye, agradecerte otra vez haberte pasado por aquí, por el podcast. Yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? Que yo creo que era algo básico porque los últimos días, sobre todo, como tú dices, ¿no? Quedan solo 3 días para que entre en vigor, entonces creo que se está mencionando mucho y que era necesario, ¿no? Pues explicar un poquito qué supondrá y también que la gente pues se eche las manos a la cabeza, pero no tanto, ¿no? Como podía parecer al principio, deshacerte de determinados jugadores y que sepa bueno, que la NBA pues no solo reina lo deportivo, ¿no? Al final lo financiero también es muy importante, ¿no? Y sobre todo pues con este segundo apron, ¿no? Del que hablábamos. Así que nada, Sergio, oye, pues muchísimas gracias de nuevo y un placer el haberte tenido por aquí. Un Un abrazo. placer. A ti.